Lo voy a saludar. Ariel, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ariel, vamos a hablar de Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Bueno, lo que pasa con Estados Unidos es que su presidente, Biden, salió de gira internacional. Fue su primer viaje fuera de los Estados Unidos, muy esperado. Fue a 3 citas, las más importantes del año. Una es la reunión con el G7, o sea, las 7 potencias más importantes del planeta. Estados Unidos, Canadá, Italia, Inglaterra, Alemania, etcétera, Japón. Raro, de las 7 potencias no está China, que es la segunda, pero en fin, es así como está Occidente organizado. Después de ahí se fue a Bruselas a una reunión con la OTAN, acuérdense del Tratado del Atlántico Norte, es un tratado militar que originalmente era contra Rusia, contra la Unión Soviética, donde están agrupados allí 30 países militarmente, digamos. Y después, a lo más esperado, el miércoles se fue a Ginebra a un encuentro cara a cara con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que era lo esperado y lo significativo de este encuentro. Lo primero, para hacer una síntesis de estos 3 eventos, es que Joe Biden salió con el mensaje al mundo de America is back, América volvió, los Estados Unidos volvieron al mundo. Este es el mensaje que nos da Joe Biden. Recuerden que Trump, el presidente anterior, tenía una política un poco más aislacionista. Entonces, América ha vuelto. Pero claro, vamos a ver los discursos principales de Biden, que fueron los mismos que emitió Blinken, su secretario de Estado, su ministro de Relaciones Exteriores, hace pocas semanas atrás, cuando también fue a Europa. En todo caso, la síntesis es mucho reproche hacia el mundo, muy duro, tanto Blinken como Biden, sobre todo con sus socios europeos. Recuerden que lo hablamos aquí, le reprochó a Alemania que quisiera hacer acuerdos comerciales con Rusia, le reprochó a Italia y también a Alemania que hiciera acuerdos comerciales con China. Estados Unidos quiere que sus aliados, que son casi que sus hijos, porque después de la Segunda Guerra Mundial Europa quedó bajo el ala de la protección de Estados Unidos, y quiere que esas potencias como Alemania, como Italia, como Francia, no se le escapen de su égida o de su circuito. Entonces, mucho reproche muy duro, tanto su secretario de Estado como el propio Biden, criticando sobre todo a China y a Rusia. A China le critica que no respeta los acuerdos comerciales internacionales, que es desleal, que no respeta los derechos humanos. En fin, sabemos quién respeta y quién no, y hasta dónde respetan los derechos humanos estas potencias. Y en el caso de Rusia le reprocha que haya tenido o que tenga un expansionismo militar, que no respete los derechos humanos, a lo cual Putin le dice, bueno, pero ustedes tienen allí Guantánamo, una cárcel clandestina en Cuba, en un enclave que es de los Estados Unidos, tienen las prisiones clandestinas de la CIA, en fin, reproches de ambas partes. Pero la síntesis era que en Estados Unidos lo que busca exclusivamente es que los europeos manden naves de guerra, buques de guerra al mar de China para limitar la expansión o el movimiento comercial de China. Este es el objetivo principal. Sí, sí. Y en el caso de Estados Unidos, con respecto a Rusia, también ponerle muchísimas bases militares alrededor de sus fronteras, acumular fuerzas y evitar que Rusia se pueda mover, sobre todo en la zona del Ártico. Claro, Ariel, Estados Unidos y Europa, ¿tienen pruebas sólidas de que Rusia haya realizado algún ataque cibernético? ¿Tiene pruebas contundentes de eso? Mira, en realidad no la ha habido. Esta es la acusación que Estados Unidos dice desde hace ya mucho tiempo, que Rusia le interfiere, le hace ataques cibernéticos. No hay nada probado, todos se hacen ataques cibernéticos. Ha quedado demostrado hace pocos días atrás que Estados Unidos espiaba a sus propios socios europeos, a Angela Merkel, a diferentes presidentes de Francia, los espiaba en sus teléfonos, en sus mensajes de texto y demás. O sea que en esto es todo muy confuso. En todo caso, lo que le dice el presidente Putin, le recuerda, es que la mayoría de los ataques, esto es así, en el mundo, y las interferencias de ataques cibernéticos provienen de los Estados Unidos, de Canadá y de Gran Bretaña, y que Rusia no es, aparentemente, esta es una discusión sin fin en la cual buscan argumentos para criticarse unos a otros, pero no hay mucho sustento. Claro, y a esta altura, Estados Unidos y Europa, ¿pueden de alguna manera frenar el crecimiento de China y de Rusia o ya es tarde?
Mira, en términos económicos, China ya está lanzada y ya lo hemos hablado aquí hace unas semanas atrás. China ya está en el desacoplamiento, aquello que ocurrió hace 30, 40 años atrás, en la cual China se acopló al mercado capitalista mundial, convirtiéndose en la fábrica del mundo. Hoy ya no le interesa más eso. Los mercados principales de China están en parte sin duda en Europa, pero sobre todo en el sudeste asiático. Lo mencionamos la semana pasada. El mundo de aquel lado, Asia, China, los países del sudeste asiático están en una expansión impresionante, incluida también Rusia, que está en una expansión importante. Entonces ya China ya está lanzada. Estados Unidos y Europa, y esto es lo que se deduce de estas reuniones, de estos encuentros, de esta semana tan importante, es que Occidente parece cansado, parece en retirada, parece un niño caprichoso que protesta, que dice me hacen ciberataques, no respetan los derechos humanos, no respetan las reglas internacionales, como una protesta casi infantil. A lo cual, y esto fue muy interesante porque esta semana próxima se va a emitir en Estados Unidos una entrevista que le hizo la cadena NBC, muy importante, a los Estados Unidos, a Putin, donde Putin ante estas acusaciones, y es increíble, se ríe, se burla, como dice, pero señores, con estas cosas, tenemos cosas más importantes de las que hablar. Por ejemplo, temas nucleares, y esto fue importante de la reunión de la OTAN, se acordó volver a firmar el tratado START 3, que es muy importante para el mundo, muy importante para nuestra vida, incluso aquí, porque las grandes potencias se pusieron de acuerdo en limitar el desarrollo de armas nucleares, de armas de ataque nucleares. Y esto es lo importante. Lo que no se pudo ratificar o continuar es el tratado de armas de corto alcance, que eso impactaría más en Europa, pero bueno. Sí. Bien, y para cerrar, Ariel, la pregunta, hay tantas cumbres, se realizan, viajan, van, vienen. ¿Se habló en algún momento de que Israel sigue bombardeando y sigue matando a los palestinos? Tema central hoy en el mundo, efectivamente, porque Israel ha vuelto a violar la paz acordada hace unas pocas semanas atrás y ha vuelto a bombardear Gaza, sobre todo, matando palestinos. El nuevo gobierno, que se suponía un poco más tolerante o más flexible, demostró que sigue en la misma línea. Recordemos que esto tiene el beneplácito del 80% de la población de Israel. La población de Israel respalda este tipo de acciones bélicas contra los palestinos. No se habló de este tema. En alguna medida lo mencionó el canciller Lavrov, el canciller de Rusia, en una entrevista privada, donde dijo que este era un tema del cual seguía pendiente y que las potencias deberían hablar. Pero bueno, esto ya sabemos que Estados Unidos respalda 100% las políticas del Estado de Israel. Bien, perfecto. Muchas gracias como siempre, Ariel. Nos trae información sobre el mundo para conocer un poco más qué pasa. Por supuesto, nos vemos el viernes que viene. Con mucho gusto, claro que sí.